Hola, aquí estoy de nuevo con todo gusto para mostrarles cómo tejer esta preciosa blusa. La recomiendo para las personas que no tienen práctica en el tejido y se quieren enseñar a tejer. Está perfecta, muy fácil, rápido de tejerse, muy bonita, elegante en cualquier hilo y cualquier medida que necesite. Con 105 gramos de hilo. Para tejer esta blusa voy a usar este hilo. Esta es la línea, solamente por internet se puede comprar, así lo compré. Aquí tenemos, es 100% algodón y son 100 gramos cada madeja. Este hilo es casi igual que el Sinfonía de Omega. El gancho que voy a usar es la letra D, 3.25 milímetros. Empiezo la blusa con 120 cadenas. La reviso a un solo lado para que no vaya a quedar torcida y deslizo en el primer punto de cadena. Vamos a empezar por la parte del cuello. Esta cadena de base es múltiplo de 24. Usted le va a aumentar o le va a disminuir 24 cadenas según el hilo que vaya a tejer y la medida que quiera darle en el cuello. Empiezo la primera vuelta con 3 cadenas y 2 puntos altos, uno en cada espacio. El siguiente en el siguiente espacio. Todo el tejido vamos a tener un grupo de 3 puntos altos. Lo que va a estar cambiando son las cadenas de separación. Voy a tejer 4 y paso 3 espacios y en el siguiente empiezo a tejer el primer punto alto de 3. Es lo que vamos a repetir en la primera vuelta. Los 3 puntos altos, 4 cadenas de separación y 3 en la cadena de base. Aquí tengo 4 cadenas, paso las últimas 3 cadenas y todas las vueltas las vamos a deslizar en la tercera cadena y en este mismo espacio vamos a continuar tejiendo los 3 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí aumentamos 5 cadenas y el grupo de 3. Así vamos a tejer la segunda vuelta con el grupo de 3 puntos altos y 5 cadenas de separación. Cerré la segunda vuelta con 5 cadenas y empiezo la vuelta 3 con el mismo grupo de 3 y 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a continuar con el siguiente grupo de 3. Esta es la vuelta 3 con 6 cadenas de separación y tejemos la vuelta 4 igual con 6 cadenas de separación. Tejí la vuelta 3 y la vuelta 4 con 6 y 6 cadenas. Empiezo las 5 con el grupo de 3 y 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así tejemos esta vuelta con 7 cadenas de separación y los 3 puntos altos. Terminé la vuelta 5 con los espacios de 7 cadenas y repetí igual en la vuelta 6 los espacios de 7 cadenas. Empiezo las 7 con 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y los 3 puntos altos. Así vamos a tejer la vuelta 7 con los espacios de 8 cadenas. Terminé la vuelta 7 con 8 puntos de cadena y empiezo la 8. Voy a repetir los 8 puntos de cadena, son 4, 5, 6, 7 y 8.
voy a tejer los 3 puntos altos y así repetimos con los mismos 8 puntos como la vuelta anterior. Ok, terminé la vuelta 8 con 8 cadenas y empiezo la vuelta 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con 9 cadenas y los mismos 3 puntos altos. Tejo la 9 y la vuelta 10 con los mismos puntos de 9 cadenas. La vuelta 9 y la vuelta 10 se tejieron con 9 espacios de cadena. Empiezo la vuelta 11 con 10 puntos de cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el grupo de 3 tejemos la vuelta 11 y 12 con los 10 espacios de cadena. La vuelta 11 y la vuelta 12 con 10 espacios de cadena, las dos vueltas. Empiezo la vuelta 13 con 11 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y el grupo de 3. Tejemos la vuelta 13 y la vuelta 14 con 11 espacios de cadena. La vuelta 13 y 14 tenemos 11 puntos. La vuelta 15 voy a tejer 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a terminar la vuelta 15 con los 12 puntos de cadena. Terminé la vuelta 15 con los espacios de 12 cadenas. Aquí marqué en este espacio donde estamos empezando cada vuelta, la marqué y voy a pasar 1, 2, 3, 4 líneas de puntos altos y en el siguiente voy a marcar, esta es la espalda y aquí estoy marcando la manga, igual dejo 4 líneas para la manga. Esta es la parte del frente, igual dejo 4 líneas y estas son las marquitas. Esta es la parte del frente. Cada marquita va a ir al frente y cada marquita que tenemos aquí va a ir en la espalda. La manga va a tener 4 líneas solamente. Estas 4 es la manga. Y la parte de la espalda y el frente van a tener 6 líneas. Aquí empiezo a tejer la siguiente vuelta. La voy a numerar la 16. Voy a continuar con los mismos números de las vueltas y 12 cadenas. Tengo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a tejer hasta este último espacio. Aquí tengo las 6 líneas de los puntos altos. Estoy debajo de la manga. Voy a pasar hasta la siguiente marquita. Y aquí tejí 27 cadenas. Y vamos a continuar con los 3 puntos altos y a seguir con las 12 cadenas en cada espacio hasta llegar a la siguiente marca y tejemos de nuevo debajo de la manga para separarla las 27 cadenas y deslizar el punto en la tercera cadena del primer grupo de 3 puntos altos. Es la vuelta 16. Ahí tejí las 30 cadenas y deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 17 con
los espacios de 3 puntos altos y 12 cadenas. Vamos a continuar con los mismos espacios. Aquí empecé la vuelta 17. Tengo las 6 líneas de los puntos altos, 12 cadenas. Estoy en el espacio de las 27 cadenas de la manga. Igual dejemos las 12 cadenas y pasamos 12 cadenas y los 3 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí tengo el grupo de 3, 12 cadenas. Aquí voy a continuar, tenemos 12 cadenas. Y terminamos la vuelta en forma regular con los 12 espacios de cadena y las líneas de punto alto. Ahí está la vuelta 17 y empiezo la vuelta 18. Y así vamos a continuar todas las vueltas. Puede ser los mismos puntos hasta lo largo de la blusa que necesite. Así voy a continuar con los mismos espacios y los mismos grupos de cada línea. En la vuelta 15 separamos la manga y aquí continuamos con la vuelta 16 y así seguí con los mismos espacios de cadena y los grupos de 3 puntos altos hasta la vuelta 34. No le voy a poner orilla, simplemente así la voy a dejar, el cuello, las mangas y la parte de abajo. Usted le puede tejer más larga la blusa como le guste. Ahí está terminada. Ahí tiene la blusa. Espero que le guste este tutorial. No se le olvide compartirlo. También se puede suscribir, dele like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.